Así es como la delincuencia roba vehículos en la Ciudad de México. En este video se muestra cómo 3 delincuentes despojan con un arma de fuego a un ciudadano de 2 vehículos en la alcaldía Azcapotzalco. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que en los últimos 12 meses se mostró una disminución en el robo de autos asegurados en el país, con un total de 91.559 unidades, 1.7% menos en comparación con el mismo periodo anterior. En el caso de la Ciudad de México, la AMIS indica que no hubo cambios. En la Ciudad de México, créanme ustedes que no es una cifra que está ni manipulada ni cuchareada. Tenemos solo, es muy curioso, un coche robado más que hace los 12 meses. O sea, nos robaron 10.498 autos en los últimos 12 meses y en el periodo de 2017 a 2018 nos habían robado 10.497, uno menos. Añadió que Puebla tiene también un incremento en el robo de unidades del 17%. En Guanajuato tenemos también un incremento de 26%, con 4.437 vehículos robados. Y si nosotros analizamos, pues son de los estados en donde hay mucha relevancia de todo lo que es el delito de robo de transporte. Sobre la recuperación de vehículos se dio a conocer que en el caso de Jalisco hubo un aumento de recuperación del 55%. En la Ciudad de México hay una reducción de la recuperación de un 9%. Recadero Arias explicó que se mantiene el número de coches robados, pero baja la recuperación, con lo cual el efecto del impacto del robo de vehículos tiene un incremento. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.